Puesto del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Belén. Qué gusto saludarte y saludar a nuestra audiencia. Claro que sí, bienvenido a su casa, doctor. Muchísimas gracias. Y hoy con un tema que le hemos venido contando a nuestra audiencia a lo largo de esta semana y que tiene que ver con algo pues muy lamentable para la población, el suministro de agua sucia, de agua que la hemos visto en las imágenes, agua turbia, agua color chocolatada, y que esto sin duda alguna preocupa no solamente porque no se puede usar esa agua, doctor, sino porque lo primero que nos preguntamos y se pregunta a la gente, ¿qué riesgo se corre al estar en contacto con este tipo de agua, doctor? Definitivamente hay riesgo para la salud del ser humano. La calidad del agua es fundamental. Recordemos que las características físicas, pero también las características químicas y microbiológicas del agua para el uso de la población debe reunir ciertos parámetros, que son incluso parámetros internacionales, que si bien pueden tener algunas variaciones en los diferentes países, etcétera, de todos modos existen estándares y mínimos que se deben cumplimentar para que ese consumo sea seguro. Hay países en donde sabemos que el agua potable es tan potable que puede consumirse, incluso beberse directamente del grifo, como algunos estados de la Unión Americana, la mayor parte, por ejemplo, con sistemas de filtración adicional al interior de las viviendas, etcétera. Algo de lo que México está muy lejos, lamentablemente, y que, bueno, por lo menos los parámetros relacionados con agua potable deben reunirse para que exista seguridad a la salud. El agua debe ser transparente, el agua debe ser inodora, preferentemente insípida, y las concentraciones, por ejemplo, de metales no deben rebasar ciertos niveles. Recordemos que los metales pesados, la mayor parte de ellos son perjudiciales a la salud del ser humano, como el caso del mercurio, del plomo, arsénico. No debe haber concentraciones más allá de amonio, por ejemplo, de nitritos. ¿Y qué decir de microorganismos, ¿no?, que pueden generar enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo Escherichia coli, Enterococcus fecalis, etcétera, que son bacterias que se tienen que monitorear para que no excedan las cantidades que son permisibles, por lo menos para el uso cotidiano que se le da al agua en México y en el caso del estado de Jalisco y la zona metropolitana. Que además es preocupante, doctor, porque ni siquiera sabemos qué es lo que está provocando el color de esta agua. Si fuera tal vez solamente tierra, pues a lo mejor podríamos definir si la usamos para ciertas cosas o no, pero al no saber el origen es difícil determinar su uso, doctor. Definitivamente. Eso es fundamental y es la pregunta que toda la gente se hace y nos hacemos, porque esa turbidez puede estar relacionada, como bien lo comentas, con minerales, puede estar relacionada con metales, con la dureza del agua, con lo que conocemos como el pH, que es la alcalinidad o la acidez del agua. Todos esos pueden ser factores que modifican el aspecto macroscópico del líquido vital, pero cuidado con que sean microorganismos. Esa situación sería verdaderamente preocupante. Ahora, el ser humano, al tener mayor exposición, por ejemplo, o a microorganismos o a metales pesados, puede tener problemas gastrointestinales serios, puede tener problemas dermatológicos serios, alergias, por ejemplo, oculares, conjuntivitis, por ejemplo, también.
Y a mediano o largo plazo la exposición, por ejemplo, con metales pesados puede generar otro tipo de patologías. Aunque, insistimos, desconocemos el origen, doctor, pero ¿cuál sería, digamos, una recomendación general para estos usuarios a que se les está suministrando agua turbia? Bueno, creo que queda más que claro que esta agua es impensable que se utilice, por ejemplo, para beber o para lavar las frutas y las verduras, ¿no? También. Frecuentemente decimos, lave frutas y verduras, pues sí, pero con esa agua no se puede esperar un buen resultado. Y de igual manera, por ejemplo, incluso para bañarse, nos queda la duda de si es un líquido óptimo, porque luego las manifestaciones cutáneas, entonces preferentemente no utilizarla para el contacto directo, para el consumo en cualquiera de sus modalidades, porque también recordemos que, por ejemplo, cuando nos bañamos con agua de mala calidad, pues nuestras conjuntivas entran en contacto y también podemos, aunque microscópicamente, tener deglución de algo de agua, y eso claro que puede representar un riesgo, ¿no? Entonces, sí es una situación preocupante, delicada, que se tiene que atender a la brevedad y sobre todo se tiene que atender a profundidad. Sabemos que eso puede representar una inversión gigantesca. Hay, si mal no tengo el dato, alrededor de 200 unidades potabilizadoras de agua en el estado de Jalisco, alrededor de 15 en la zona metropolitana, 25 más o menos en la zona metropolitana, pero también hay que preguntarnos cómo está la red de distribución, ¿no? Lo que no vemos, y eso posiblemente representa el problema más significativo, más importante. Probablemente sea el trabajo de muchos años, deba ser el trabajo de muchos años y también inversiones públicas de gran magnitud, pero recordemos, el agua es el elemento vital para la vida de los seres y se le tiene que brindar la atención debida a la brevedad posible. Sí, doctor, porque justo ahora que escuchaba su explicación pensaba en que las autoridades tal vez no han dimensionado la importancia de suministrar agua en buenas condiciones, porque esto no es nada más lo que utilizamos para la limpieza cotidiana o para regar, lo que se requiera, sino que esto nos puede llevar a un problema mucho más grave de salud, y me parece que desde ahí no lo ha visualizado la autoridad, porque ya hubiera puesto un remedio. No queremos, evidentemente, y más que venimos saliendo de una pandemia, pues no queremos un problema masivo de salud en un estado como Jalisco, doctor. No, definitivamente sería muy lamentable, particularmente las enfermedades gastrointestinales que pueden convertirse en epidémicas en muy pocos días, y ojalá y el monitoreo del agua, pero sobre todo la corrección a estos graves problemas se pueda dar en corto tiempo, ¿no? Y que además se implementen estrategias a mayor escala. El doctor Gleason, uno de nuestros académicos en la Universidad de Guadalajara, ha insistido mucho en el tema del aprovechamiento del agua que proviene de la lluvia, por ejemplo, y que en la mayor parte de la República Mexicana se va al drenaje sin tener un beneficio adicional, y al contrario, generando frecuentemente inundaciones, etcétera, cuando podríamos sacar un gran provecho del agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? Claro que esa es la otra cara de la moneda en lo que a la actuación de la autoridad se refiere, porque así como cuestionamos la inacción frente a este gran problema, también es verdad que hay otro programa muy exitoso que se llama Nidos de Lluvia, que se ha instaurado en varias colonias y que está dando muy buenos resultados, doctor, precisamente para captar agua pluvial y que a través de un mecanismo se filtra, y las familias que regularmente no tienen agua, pues la obtienen del agua de lluvia, doctor. Y eso es muy importante, porque yo escuchaba una explicación del doctor Gleason hace algunos días, en donde aclaraba que la duda que puede tener la población al respecto de que si la contaminación ambiental puede generar que el agua de la lluvia también venga de mala calidad, él decía que no,
que habitualmente el agua que proviene de la lluvia viene con una calidad aceptable y que sería maravilloso que la aprovecháramos a través de programas como estos, ¿no? Nidos de lluvia. Doctor, como siempre es un gusto charlar con usted. Muchas Igualmente, gracias por Belén. acompañarnos. Nuestra audiencia lo agradece más porque sus consejos, sus recomendaciones se quedan precisamente para toda esta población que hoy por hoy está siendo afectada. Muchas gracias, como siempre, doctor. A ti, querida Belén. Siempre. Gracias. Muchas gracias.